Vamos a hablar ahora de las tres categorías que dijimos que era el héroe, el antihéroe y no me acuerdo cuál es el otro, ahorita lo vemos. Bueno, los héroes son personajes que actúan normalmente, moralmente, y están dispuestos a sacrificar su vida por el bien mayor y poseen al menos una característica que los hace diferente al resto de los personajes. Entonces, en este caso, el héroe, aquí se puede coquetear mucho con el concepto del monomito. Podemos ponerle a nuestro héroe algunos atributos del monomito, o si deseamos, puede ser que incluso nuestro héroe cumpla con todas las características de un monomito que vimos por ahí anteriormente, ¿no? Bien, en términos de poder, los héroes están a medio camino entre lo humano y lo divino. Bueno, aquí es una aseveración, es la expresión del autor, son más que humanos, pero no logran ser lo suficientemente altos como para ser dioses, ¿no? Esta falta de omnipotencia, o sea, falta de ser dioses, suele ser un elemento que utilizan para mostrarnos sus debilidades y humanizarlos. O sea, tienen algo más que tiene el resto de los seres humanos, pero también tienen defectos que los humanizan. Y ahí tenemos pues algunos ejemplos, el famoso talón de Aquiles, ¿sí? Todo el mundo sabe que ya a nadie se le ocurre preguntarse por qué rayos, siendo un héroe tan invencible, Aquiles el único punto que tenía era el talón. Y bueno, ya por ahí surgió que no sé si sea real o no, que no sé qué diosa lo agarró de cuando lo iba a convertir en siendo bebé para que fuera inmortal, lo agarró del talón, y entonces a la hora de sumergirlo en la olla de la inmortalidad, fue el único lugar donde no le cayó el líquido porque lo estaba agarrando la diosa no sé qué de la fortuna. Entonces, bueno, eso es una explicación de por qué está o tiene esa debilidad. Bueno, Superman tiene su kriptonita, y así, cada héroe tiene siempre algo que lo hace débil, algo que lo humaniza y que lo pone pues a los pies de sus enemigos, ¿no? El simple hecho de que no sea lo suficiente poderoso como para conseguir sus objetivos también puede utilizarse para mostrar su lado más humano. O sea, en este caso hay otro tipo de héroes, por ejemplo, está el clásico héroe griego, se llama Teseo. Teseo es un héroe griego que su principal poder era la perseverancia, y su segunda poder o capacidad era la inteligencia. Él no tenía superpoderes como Hércules, como Sansón, como Aquiles, que eran semidioses. Dije Sansón no entra aquí. Somos como Hércules y Aquiles, que eran semidioses. Teseo era un humano normal, común y corriente, pero era súper perseverante. Este cuate, hasta que lograba lo que quería, se detenía. Y además era muy inteligente para siempre darle la vuelta a los problemas y tratar de cumplir con lo que él se había propuesto, ¿no? Entonces, esa es una cualidad que no tiene que ver con poderes, sino más bien con características humanas y que le permiten crecer. Y bueno, a lo largo de toda la historia de Teseo, hay un crecimiento personal muy interesante conforme él va avanzando para cumplir las 12 pruebas que le pone el rey Medeo, el rey Medeo, creo que sí es Medeo, ya no me acuerdo. Medeo era de Hércules, no. Bueno, le ponen para cumplir sus metas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de características que se recomiendan que le impriman a sus personajes que van a ser sus protagonistas y que sean héroes, ¿no? El antihéroe. Bueno, los antihéroes son personajes que tienen al menos una característica que los hace diferente al resto de los personajes y cuyas acciones y motivaciones entran en un terreno borroso entre lo moral y lo inmoral, pero cuyas consecuencias son moralmente correctas. Aquí se juega mucho con el riesgo de crear, si es que manejan un personaje de este tipo, de crear un juego que a lo mejor no sea muy popular. Hay gente que sí le gusta, ya lo habíamos comentado anteriormente, sí les gusta este tipo de, ¿cómo le llaman? Tendencia, no,
ese tipo de juegos en los cuales el héroe no es tan bueno, es malo, tiene cierto nivel de malicia, como el caso de, pues, están las series nuevas estas de Marvel, que han sacado los héroes alternativos como Luke Cage, como Jessica Jones, como Daredevil, Daredevil no tanto, ese sí es un poquito más, le tira más a lo blanco, ¿no? No, el otro que sale junto con Daredevil, que es un vengador, bueno, no es un vengador, es un cuate que mata gente, se me olvida su nombre, ay, ¿cómo se llama? Que usa muchas armas y todo. Punisher. No sé si Punisher, exacto. De Punisher, sí. The Punisher es el personaje clásico del antihéroe, que tiene un montón de cosas negativas, pero al final tiene ciertas cosas morales que lo van sacando adelante. Es el que más representa ese tipo de corrientes, ¿no? En la mayoría de las ocasiones los antihéroes no sacrifican sus vidas por el bien común, en el caso de Punisher, pero sus motivaciones personales les empujan a actuar en su favor. ¿Cuántas veces no apoyó Punisher o Epic? Por ejemplo, hay una escena muy épica donde sale el crossover de Punisher, bueno, de Daredevil ya al final de su temporada, con la entrada de Punisher al evento. Entonces llega y lo tranquea y sale Daredevil y todo. Y entonces Punisher está a punto de matarlo y de repente dice, no puede ser, tú y yo estamos del mismo bando, y el otro le dice, no, nunca estaremos del mismo bando, yo no mato gente, no sé qué cosa dicen, algo así, pero entonces hay ese tipo de cosas, son motivaciones que lo empujan al final a actuar en teoría por el bien mejor, ¿no? Aunque no sea su naturaleza ofrecer su vida como daría Daredevil, que sí es un héroe más definido hacia ese lado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí. Cuando diseñamos un antihéroe, debemos tener en cuenta que un antihéroe cuyas acciones son demasiado inmorales puede pasar al terreno de villano. Aguas, porque ahí es la parte donde tenemos que tener cuidado, ¿no? El antihéroe que se pasa de situaciones inmorales se vuelve un villano, ¿no? Los antihéroes son a menudo utilizados para ampliar el concepto de héroe y para redefinir las barreras del comportamiento aceptado por la sociedad. Bueno, ahí en este caso lo dice muy claramente, es una manera de, a través del contraste, es resaltar las características de un héroe, ¿sí? Entonces, el antihéroe suele ser un elemento importante. Supongamos que estamos haciendo juegos de roles o juegos de multiusuarios, y bueno, alguno de ellos le tocaría el antihéroe probablemente, y entonces tendría que actuar bajo esa característica, ¿no? Bueno, los villanos, los malos de la película, son personajes que actúan inmoralmente según las definiciones de moral socialmente aceptadas. Tienen una tendencia a irse más al lado malo que al lado bueno. Existen dos tipos de villanos, los villanos mecánicos y los villanos narrativos. Los villanos mecánicos son los jefes enemigos cuyo comportamiento ha sido desarrollado para que el jugador explore las mecánicas del juego. Aquí está al revés, fíjense, yo creo que me equivoqué. No, sí, con razón me sonó raro. Los villanos mecánicos son aquellos que participan en la trama del juego y suponen una fuerte exposición y conflictos para el jugador. Sí, aquí están los conceptos, están al revés. Lo voy a corregir, ¿no? Déjenme apuntarlo. Página 42. Ok, entonces, bueno, los villanos narrativos pueden tener una implementación mecánica correspondiente, pero es posible que existan los villanos exclusivamente mecánicos y los villanos exclusivamente narrativos. Bueno, ya no cabe de decir qué era, ¿no? Los villanos mecánicos son los que se enfrentan con el jugador, o sea, son la parte que se expone,
a los golpes, al trabajo, al golpeteo. Y los villanos narrativos son los villanos más conceptuales, son aquellos que piensan cómo van a hacer, pero tienen su séquito de gente mala, que es la que se encarga de realizar el trabajo. Entonces así es como los clasifican aquí. Bueno, de aquí dice que los villanos narrativos pueden tener una implementación mecánica, que sería el brazo derecho del jefe de la mafia, que se encarga de hacer, que sabe cómo piensa el jefe y que sabe cómo va a actuar, y que en algunas ocasiones toma decisiones por sí mismo en base a lo que él sabe que su jefe busca. Entonces, esas serían las implementaciones, a veces el villano mecánico tiene incluso algunas limitaciones físicas para moverse. Está el famoso villano de Mars, que es una serie de juegos donde el villano es un cerebro de marciano, que está en una cápsula y es el que dirige todos, y entonces cuando él quiere aplicar algo se transporta su mente a una especie como de robot biológico y llega y con ese hace lo que tiene que o quiere hacer, ¿no? Aplicar en el mundo real. Pero en la gran mayoría de las ocasiones tiene un séquito de gente que se encarga de realizar esas cosas, ¿no? Entonces, ese sería el caso, ¿no? Además de los mecánicos y narrativos, los villanos pueden ser racionales o irracionales. Los villanos racionales son seres que por diversas circunstancias tienen una percepción del bien y del mal diferente a la establecida por la sociedad. Actúan de una forma contraria a esta. Bueno, quiere decir que están medianamente torcidos, no están del todo perdidos. Cuando los jugadores son capaces de entender las acciones y motivaciones de este tipo de villanos, se percibe con mayor realismo la trama. Sin embargo, demasiada simpatía por parte de los jugadores podría promover a estos villanos a la zona de antihéroe. Otra vez ahí se dan cuenta cómo la línea de separación entre un antihéroe y un villano se puede cruzar en ambos sentidos, ¿no? Un antihéroe demasiado malo se vuelve villano, y un villano demasiado moral se vuelve un antihéroe, ¿sí? Los villanos irracionales, por otro lado, son seres para los que el concepto del moral no existe, por lo que son vistos intrínsecamente como malvados. Este es el caso de los mercenarios, los jugadores, los personajes que los mandan a matar y a ellos no les interesa a quién vayan a matar. Además, ni siquiera lo analizan, lo piensan. No tienen la capacidad de pensar, simplemente es actuar, ir y hacer las cosas. Entonces, ese tipo de villanos son monstruosos, son malignos por sí mismos, no tienen una concepción del bien y del mal, y tampoco tienen moral, ¿sí? Bueno, los protagonistas del juego pueden pertenecer a cualquiera de estas tres categorías. Los jugadores prefieren tener personajes de la categoría de héroe, aunque los videojuegos en los que los protagonistas son antihéroes o villanos tienen un menor público objetivo, si son diseñados con madurez y tratan temas como la moral desde un punto de vista objetivo, pueden ser tan populares como el resto. No sé si ya habrán hecho, pero luego suelen hacerlo cuando suele un antihéroe o un villano muy carismático, como el caso del Guasón. Por eso también yo creo que fue muy conocida, muy renombrada la serie, porque como tratan de humanizarlo tanto, la gente empezó a simpatizar demasiado con él. No sé si lo habrán hecho juego, pero si ese fuera el caso, sería esa categoría de juegos, ¿no? Un juego en el cual el villano va a hacer cosas malas, pero nosotros lo entendemos, lo comprendemos y simpatizamos, quizás por su pasado, con las acciones que realiza. Entonces, bueno, tiene un poquito ya más el panorama de lo que hay que considerar para diseñar personajes.